terminado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de ahí, el día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto a Samos. Y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estos son los pastores, hermanos. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago estima, aprecio mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando del reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amantísimo Dios Padre que estás en los cielos, doy gracia, gloria y honra a ti, Señor. Atamos y sujetamos toda oposición del diablo. Bendigo, Señor amado, esta tierra. Padre, que tú seas, Señor amado, bendiciendo esta semilla que va a caer en estas tierras para que den frutos, Padre Santo, al 100%, como dice tu palabra. En tus manos me pongo, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dele gracias al Dios y aplauda, hermano mío, al Señor, a su nombre. Gracias por esos aplausos tan animosos. Gloria a Cristo, aleluya. Dios es bueno. Honrar a Dios con nuestros hechos, el mensaje de hoy. Leemos, hermanos míos, un poco. Y dice que Pablo, hermanos míos, era un hombre en el cual hablaba con su testimonio. Él, hermanos míos, miraba el servir al Señor como un privilegio. Él, hermanos míos, su profunda humildad lo llevaba, hermanos míos, a ganar muchas almas. El mensaje de Pablo siempre fue el arrepentimiento y la fe. Sus sufrimientos, hermanos, él tuvo cadenas, tribulaciones. Por su perseverancia, hermanos, decía él que de ninguna cosa hacía caso. Su consagración, dice que no estimaba aún su propia vida. Su nombre. Miren las credenciales de Pablo, hermanos. Pablo, hermanos míos, manda a los discípulos de él, leímos ahí en el versículo 13 en adelante, que embarcaran, hermanos míos, que tomaran camino y que se iban a encontrar en Asón. Dice que Pablo, hermanos míos, les dijo que se fueran ellos y él iba a ir por tierra para encontrarse, hermanos míos, en el puerto llamado Asón. Pablo, hermanos míos, se fue por tierra, hermanos, no porque él quería andar solo, sino que a lo mejor Pablo quería meditar a sola, o Pablo quería aprovechar el tiempo
y por el camino ir predicando el evangelio de Dios a su nombre. Pablo siempre miraba, hermanos míos, las oportunidades espirituales para él hacer discípulo. Pablo caminaba, hermanos, las 24 horas pensando que su vida le pertenecía al Señor. Su nombre. Pablo caminaba pensando que si yo una palabra la voy a dar o yo un movimiento la voy a dar, será para agradar a aquel que me salvó y me llamó del pecado a lo que yo estoy. Ese era el pensamiento de Pablo. Gloria a Dios. Pablo Aleluya. andaba siempre, hermanos, pensando, hermanos, que su vida era agradar a Dios. Por eso Pablo decía, mi vida no me pertenece, mi vida ahora le pertenece a Jesucristo, quien murió y resucitó para darme vida y vida en abundancia. Ahora el dueño de mi vida es Jesucristo. Su nombre. Se dice de un anciano que él, hermanos, cargaba su sombrerito siempre en la mano. La gente, hermanos míos, lo criticaba porque él toda su vida, cuando usaba o sacaba su sombrero, lo llevaba en la mano. Alguien curioso le preguntó un día, ¿el sombrero acaso no es para ponerse en la cabeza? Y él decía, sí, es para ponerse en la cabeza, pero es que el problema mío es que yo creo en un Dios todopoderoso, que Él no está ausente ni un segundo de mi vida. Y allá en nuestros cantones, quitarse el sombrero en la casa de Dios o quitarse el sombrero, hermanos míos, cuando están orando, cantando, es una señal de, hermanos míos, darle respeto a Dios. Y él decía, el problema mío es que yo siempre sé que el Todopoderoso está viéndome y por eso no me siento digno de cubrirme la cabeza. Su nombre. Pablo llega a Mileto. Pablo, hermanos míos, manda llamar a los ancianos. Ahí lo vemos, hermanos, en el versículo, hermanos, 17 en adelante. Pablo, hermanos míos, los llama y les empieza a hablar, hermanos míos, para que ellos supieran que es, hermanos míos, honrar a Dios. Pablo les quería enseñar, hermanos, con el testimonio de él. Preste atención a esto. Pablo en ese momento no les habló de Jesucristo. Pablo no los llevó a la cruz del Calvario, que si Pablo lo hubiera hecho, Pablo tenía razón en poner de ejemplo a Jesús. Pero es que el problema es que Pablo quería enseñarle a los ancianos, a los pastores, hermanos míos, que ellos enseñaran lo que ellos vivían. Ya se me desfueron, hermano, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Y Pablo, para hacer eso, Pablo los mandó a llamar a los ancianos. Pablo los llamó a hermanos míos y Pablo les empezó a decir su testimonio. Poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Pablo, hermanos míos, pensaba, hermanos míos, en la cual Dios, hermanos míos, era el que lo había llamado. Y era su último viaje. Pablo sabía que lo que le esperaba de ahí en adelante era la muerte, persecución, cárcel, hermanos míos. Y Pablo, hermanos míos, les mandó decir, hermanos míos, a los ancianos, o sea, a los pastores, su testimonio. ¿Por qué Pablo empezó a hablarle de su testimonio? Porque al contrario de hoy en día, Pablo quería enseñarle a la congregación y a los ancianos, y nos quiere enseñar también a nosotros hoy en día, que no es cuántas palabras salga de nuestra boca, sino es cuántas cosas nosotros hacemos para ganarlos a los que están afuera. Los que están afuera no quieren oratoria. Los que están afuera no quieren gritos, no quieren de que tú le enseñes la Biblia. Los que están afuera, ellos saben que Cristo murió por nosotros. Ellos saben que arriba está un Dios, y aunque algunos se hacen no creer, pero dentro de su corazón sí creen. Ellos, hermanos míos, quieren ver lo que la iglesia no está practicando. Ellos quieren ver testimonios reales.
Ellos quieren ver la práctica de la palabra. Ellos quieren ver ese Dios transformador. No, hermanos, apareciéndose a ellos, sino viendo a su pueblo cómo se maneja. Cómo es que estos hablan de un Dios vivo y un verdadero, si ellos, hermanos míos, no están practicando lo que ellos están hablando. Pablo les quería enseñar. Es que este Pablo era tremendo, hermano. Pablo les empieza a hablar de él. Su nombre. Qué lindo está esto, hermano. Pablo les enseña, hermanos míos, que no es tanto hablar sino practicar. Porque enseñamos muchas cosas que no practicamos. A su nombre. ¿Como cuál es, pastor? Dice el versículo 19 de donde hemos leído. Dice, sirviendo al Señor. Yo quiero que no te pierdas, hermano. Sirviendo al Señor con toda humildad. A su nombre. El primero, hermanos míos, testimonio que Pablo empieza a hablar de su vida es la humildad. Dice, con mucha humildad, bendito sea el nombre del Señor. En pocas palabras, Pablo les quería enseñar a aquellos pastores, a aquellos ancianos, antes se les llamaba ancianos, que nosotros tenemos que practicar la humildad. Oiga bien lo que dije, practicar la humildad, no hablar de la humildad. Practicar la humildad, hermanos míos. Y cuando alguien practica la humildad, no hay espacio para el orgullo y la jactancia. Su nombre. ¿Qué es jactancia? Es la persona que se alaba de sus propios logros siendo vanidoso. Pablo les empieza a decir, porque le he servido a Dios con toda humildad, sin jactancia, sin, hermanos míos, orgullo. Pablo les empieza a enseñar, hermanos míos, que él fue humilde. Aunque Pablo tenía muchas cosas que gloriarse, ¿acaso Jesús no dijo que él era manso y humilde de corazón? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso Jesús no tenía de qué jactarse o de qué orgullecerse si él era el Hijo de Dios? Pablo de igual manera, hermanos míos, Pablo fue un hombre que practicó la humildad y le estaba enseñando a aquellos que iban a ser líderes, hermanos míos, o ejemplo a las congregaciones, que el hombre de Dios no tiene que tener orgullo ni jactancia, sino al contrario debe ser humilde, porque nosotros representamos a aquel que dijo Isaías, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, sino que fue, hermanos míos, puesto en el Calvario, ahí con los malhechores, ahí con el ladrón. Pero él dice, Isaías no abrió su boca, al contrario, él, hermanos míos, bendijo a los que lo habían hecho, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A su nombre. Pablo les dice, con humildad les he servido, con humildad he andado entre ustedes. No han tenido en mí una queja de orgullo. Pablo, hermanos míos, trabajaba, porque el humilde, hermanos míos, no es aquel que agacha la cabeza, que pasa, hermanos míos, entre la gente sin saludar como los inditos. No es aquel, hermanos míos, que se viste más desgraciado o más pobre. El humilde, hermanos míos, lo tiene que reflejar de dentro del corazón. El hombre humilde trabaja en la obra sin importar dónde le pongan, porque él sabe, hermanos míos, que la humildad no le permite, hermanos míos, tener un cargo que Dios no se lo ha dado. Su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El humilde trabaja, ayuda, sirve, porque hemos entendido que el pueblo de Dios no vino a ser servido. A su nombre. Jesús le dice a los discípulos, a Pedro, para ser exacto, deja que yo te lave los pies, Pedro. Y Pedro le dijo, jamás, jamás, jamás.
Y le dijo, si tú no permites, no entrarás al reino de los cielos. Entonces Pedro cedió, hermanos, a que Jesús le lavara los pies, porque Jesús quería demostrarle a ellos que ellos tenían que servir, porque el pueblo de Dios no vino a ser servido. Si eso lo entendiéramos en las iglesias, no habían tantos orgullosos, hermanos míos, esperando, hermanos míos, que por poco ya los postremos ante ellos. Gloria a Dios, aleluya. La persona humilde no espera que lo manden. La persona humilde corre a servir, porque eso es lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Su nombre. Si nosotros entendiéramos que nosotros venimos a servir, el humilde que está aquí necesita saber que venimos a servir igual que Jesucristo. Y esto empieza desde la cabeza, que soy yo, empezar a servir a todos por igual, y ustedes servirnos a nosotros. Cuando entendamos todo eso, el demonio de jactancia y de orgullo va a salir de nuestras vidas, porque no lo vamos a creer nadie más que nadie, sino igual, como dijo el Señor, cada quien en su lugar, pero todos son un mismo cuerpo. A su nombre. Y Pablo cita, hermanos míos, estas palabras: pues con estas manos he trabajado y he ayudado a otros. Versículo 38, más allá lo lee, del mismo libro de Hechos, capítulo 20. Oiga bien, esto me prestó mucha atención a mí. Pablo dice, pues con estas manos he trabajado para ayudar a otros. El humilde, hermanos míos, Pablo, el humilde siervo de Dios. Más adelante Pablo dice, miren, yo no me creo nadie. Por misericordia de Dios me llamó al discipulado, siendo yo el abortivo, siendo yo el más pequeño que los 11 que Jesús andaba. Oiga bien la posición de Pablo, donde se pone. ¿Quién es más grande en este lugar que Pablo? Hermanos, Pablo les está enseñando a los ancianos lo que quiere que nosotros aprendamos. La humildad, hermanos míos, no se lleva en el vestuario. La humildad no se lleva en tu forma de hablar. La humildad se lleva pegada al corazón. Ahí tiene que ser la raíz, y ser humilde, hermanos míos, pero con la humildad que no nos ha llamado el Señor. Pablo dice, yo me creo el más pequeño, yo me creo el abortivo de todos los discípulos. Y dice, con mis manos trabajo para ayudar a otros. ¿Dónde está, hermanos míos, lo que ahora se anda enseñando? Pablo, siendo apóstol de los apóstoles, hermanos míos, trabajó con sus manos haciendo casas de campaña para ayudar a quienes, a los que necesitaban, porque el servicio de Dios es ayudar al necesitado. ¿Acaso no dice Dios, es mejor en lugar de que estés orando y ayunando, ponte a ayudar a la gente que no tiene que comer? Su nombre. Pero el religioso prefiere, hermano, meterse a ayuno y oración, y no es malo, hermano, pero no puede dejar de hacer esto y dejando de hacer la misericordia del Señor. Pablo trabajaba con sus manos para ayudar a los otros. O sea que Pablo proporcionaba su dinero para ayudar a los que no tenían. ¿Y de dónde ha sacado, hermanos míos, hoy lo que ahora se practica? A su nombre. La persona humilde sabe que el verdadero evangelio es ayudar al que no tiene cobija. Me viste hambriento y no me diste de comer. Me viste sediento y no me diste de beber. ¿A quiénes les está hablando el Señor? A los fariseos, porque ellos tenían, hermanos míos, pero dejaban de hacer la misericordia. A su nombre. Pablo tenía la humildad. Él trabajaba para que otros ministerios crecieran. Su nombre. Mira, este hombre hacía casa de campaña y el dinero no se lo embolsaba. El dinero se lo daba a las otras obras para que crecieran.
Si ayudaba a Pablo con los otros, más adelante dice, hermano, que una pareja le ayudó a Pablo en su ministerio, hermanos míos, y se ayudaban mutuamente entre ellos, siendo humilde entre ellos, hermano, porque la jactancia te lleva a creerte superior a los demás cuando no somos superiores a nadie. Gloria a Dios. A su nombre. La humildad es una cualidad, una habilidad del ser humano que sirve para obrar en bien a los demás y no a sí mismo sin decir lo que hace. Oiga bien lo que es la humildad. Son habilidades. Tú tienes una habilidad. Yo sé cantar, pastor, yo sé predicar. Pues esa habilidad Dios te la ha dado no para que te jactes, sino para que le ayude a los hermanos que están abajo a crecer espiritualmente, pero sin exaltarte. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la humildad. La humildad no es venir despeinada a la iglesia. La humildad no es venir todo desplanchado a la iglesia. Eso es no saber a la casa que tú venís. Cristo, la humildad se lleva, hermanos míos, cuando tú haces algo sin que tu mano izquierda sepa lo que la derecha está haciendo. Aleluya. Su nombre. Te vas callado y ayudas, porque la humildad es la cualidad o la habilidad del ser humano que sirve para obrar a bien a los demás y a sí mismo sin decirlo a nadie. Esa es la humildad. La humildad no es solamente, hermanos míos, algo reflejado por fuera, sino es algo que lleva dentro de tu corazón. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Pero Dios. dice que cuando entró a Jerusalén, dice que aún el pollino que él montó no era de él. ¿Acaso Jesús no hizo los caballos? ¿Por qué no mandó a traer una legión de caballos y todo lo que él podía necesitar? Pero Jesús no lo hizo, no porque no él quiso. Es que nos quiere a usted, oiga bien, usted que está sentado en la silla, Dios nos quiere enseñar que nosotros tenemos que ser humildes. Aleluya. Que si usted tiene, gloria a Dios, ayude al que no tiene, pero no se jacte de lo que usted tiene. Porque exhibir lo que usted tiene no le importa a nadie, pero sí le afecta a usted. Porque dice que al altivo, al orgulloso, al que se jacta, Dios lo ve de lejos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, hermano, le pertenece a Dios. Y ponga atención para acá. Gloria a Cristo, aleluya. Su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El humilde entiende, hermanos míos, que nadie, hermanos míos, en ningún lado es nadie sin que Cristo, hermanos míos, no los haya resucitado. Pablo habla a los líderes de las iglesias y habla para que volvieran a su verdadera humildad, sirviendo, ayudando, hermanos míos, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, y tratando de ser útil al que tenemos a la par. Si alguien está entre nosotros angustiado, si alguien de nosotros tiene enfermedad, llame a los ancianos, quienes a los fuertes, para que oren por ellos. Si alguien de nosotros ha caído en adulterio, ustedes que son espirituales, ayúdenos a restaurarlo. Dios, aleluya. Si usted ve una falta en su hermano, amonéstelo. Es bíblico, pero con amor y mansedumbre. Gloria a Dios, aleluya. Porque aquel que exhorta golpeado, hermanos míos, es que se está creyendo superior a los demás que están abajo. Ahí no hay humildad. ¿Quién de nosotros, hermanos míos, es libre de pecado en este lugar? ¿Quién de los que están por internet, por el Facebook, por el YouTube, quién es digno, hermanos míos, de que él, hermano, se pare y no tenga, hermano, por qué alguien le tire una piedra? Porque es libre de pecado. ¿Quién? Dice que si alguien dice yo, es mentiroso y hace la palabra mentirosa. Amén, aleluya. Su nombre. Por lo tanto, el humilde tiene que entender
que si algo ha conseguido o él no ha caído, es simplemente por una gran misericordia que el Señor ha tenido. Pero tú, que Dios te ha tenido misericordia, ayudes al que no puede. A su nombre. Pablo les quería enseñar que ellos, los ancianos, oiga, es que este es un problema, hermanos, en los líderes. Habían dejado de servir. ¿Qué está pasando hoy en las congregaciones? A su nombre. Gloria a Dios. Pablo era el primero que trabajaba para ayudar a las obras. Esto no te lo estoy inventando yo, esto es bíblicamente comprobado, hermanos míos. El que es humilde, hermanos míos, no tiene ese corazón de vivir de los demás. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto se lo quería enseñar, su humildad. Segundo que Pablo les quería enseñar, mire el versículo 19. Con toda humildad ahí los quedamos, ¿verdad? Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Con muchas, hermanos míos, lágrimas y pruebas. El ministerio de Pablo en esta ocasión nos comprueba que el ministerio de Pablo no fue un ministerio frío. A su nombre. Aleluya. Pablo, hermanos míos, era un ministerio en el cual cuando Cristo lo llamó camino a Damasco y le dijo, hermanos, me es necesario que Pablo, que Saulo sepa que es sufrir por el evangelio. Pablo fue llamado a ser un ministerio activo, hermanos míos, no un ministerio religioso, hermanos, sino que un verdadero ministerio donde la presencia de Dios estuviera moviéndose continuamente, hermanos míos. O sea que Pablo era su vivir Cristo y el morir era ganancia, porque Pablo andaba, hermano, en el Espíritu. Gloria a Dios. A su nombre. Cuando tu ministerio, hermanos, es de fruto, el diablo se levanta en contra de ti. Cuando el ministerio, hermanos, nace en la rodilla, nace en los ayunos, en las oraciones, hermanos míos, el ministerio tuyo es peleado. Por eso Pablo dice, con muchas lágrimas, con mucho dolor he caminado, he pasado la prueba, porque Pablo les estaba enseñando a aquellos pastores, a aquellos ancianos, de que su ministerio tenía que nacer en la comunión con Dios. Su nombre. Pablo, hermanos míos, sus clamores salían del corazón. Pablo clamaba por sus hermanos, lloraba, gemía. Pablo entendía que el amor de Dios lo llevaba a pedir por los demás y no por él. A su nombre. Aleluya. Pablo nos quiere enseñar algo, hermanos míos, hoy en día. La compasividad. Ser compasivos con los demás. Si esto la iglesia lo viniera entendiendo, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que yo, hermano, voy a pedir por los hijos de otros y por los míos? No, pues la Biblia dice que te lleva a pedir el amor por los demás y no por ti mismo, porque supuestamente tú ya moriste. Ay, qué lindo esto, hermano. Dios, aleluya. Tú levantas, hermanos míos, una campaña de oración. Tú levantas una campaña de ayuno. Tú levantas, hermanos míos, unas oraciones matutinas. Pero momento, hermanos míos, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos míos, dice que el hombre egoísta busca lo suyo propio. Pero el que ha muerto, hermanos, en su carnalidad y está en Cristo, dice la Biblia que ya no pide por sí mismo. Pablo les estaba enseñando a los líderes ancianos que él ya no pedía por él, hermanos míos. Pablo sabía que lo esperaba tribulaciones, angustia y muerte, pero su llorar de Pablo era por los que no conocían a Cristo, por aquellos que se habían, hermanos míos, apartado de la verdad. Pablo más adelante vemos que estaba clamando por muchos hijos, incluyendo a Timoteo en ese lugar, hermanos míos. El amor de Dios te lleva a ser compasivo. Ya no pides el
el yo se te muere en ti. Ahora tu petición está a favor de los demás, del hermano que ya no viene, del hermano que no tiene, hermanos míos, nada que ver, del hermano que viene una vez al 15 días. Ahora tu oración ha cambiado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Saben lo que pasa? Que cuando tú pides por los demás, ahí el poder de Dios se mueve y dice el Señor, este no está pidiendo por él, pero en cuanto está pidiendo por los demás, mi gloria se va a derramar, porque eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos míos, que primeramente te lleva a pedir por los demás. Aleluya. La iglesia tiene que saber que nosotros tenemos que ser compasivos. Pablo dice, yo lloro, yo clamo, he sufrido penalidades, pero es por amor a ustedes. Es más, yo me quiero morir porque sé que si yo muero voy a la gloria de Dios, pero por amor a vosotros yo no me quiero ir. Su nombre. Pablo nos está enseñando la compasividad. La compasión te lleva, hermanos míos, a no lanzar piedras. El que esté libre de pecado, arroje. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y empezaron a tirarle. ¿Quién es? ¿Quién es? Se fueron el último. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Aleluya. Y la mujer viendo para todos lados. Aleluya. Señor, ya no están. Bueno, Señor. Vive Dios. Yo tampoco te condeno. Pero te voy a pedir un favor. No peques más. Porque si tú vuelves a pecar, entonces el primero que iba a lanzar la piedra era Jesús. A su nombre. Aleluya. El que es compasivo no te lleva, hermanos míos, a lanzar piedras. Te lleva, hermanos míos, a decir, Señor, ten misericordia de él. Gloria a Dios. Vive Dios. Aleluya. Hermano, ¿cuál es tu petición? Yo quiero pedir por aquel hermano que aceptó hace un mes. Yo me acuerdo de él, hermano, y no ha venido. Yo no miro una petición así. Es que es más importante el yo, hermano. Es que somos como el asadón. Y es donde Dios no se agrada, porque Jesús no vino a jalar. Dios vino a dar vida, y vida en abundancia, sin importar que era el Hijo de Dios. A su nombre. Eso es lo que Jesús quiere enseñarlo. Jesús hubiera nacido en un hospital de 5 estrellas. Jesús hubiera nacido en un hotel de 5 estrellas. Jesús hubiera nacido aunque sea una cama. Pero Jesús no vino a darse lujo Él vino a morir por la humanidad que estaba sin oportunidades. Y no le importó ni siquiera dónde nacer. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Hermanos míos, el ser compasivo te lleva, hermanos míos, a amar a los demás, hermanos míos, a exhortar a otros con amor, como Cristo quisiera que te exhorte a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Cristo quiere que entendamos. Y Pablo se preocupaba porque en el liderazgo no había la compasividad. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, ¿dónde va a acabar la iglesia si nosotros, hermanos míos, no practicamos lo que Cristo nos enseñó en su venida? Pablo, hermanos míos, habla, hermanos míos, y dice que hay que ser compasivos, hermanos míos, porque nosotros somos de corazón recto, hermanos míos. Dice, hermanos, que el que nace de nuevo, hermanos míos, su corazón está limpio y no desea mal en contra de nadie, porque es nacido de nuevo. Un niño que nace no trae los corazones manchados. Nosotros no nacemos de nuevo solamente en el bautismo de agua, no. Nosotros nacemos cuando tú y yo decidimos cambiar este modo de vivir, hermanos, que llevamos, que no nos lleva a otra cosa. Hermano, déjame decirte algo. Si tú tienes algo en tu corazón, te estás engañando tú mismo, porque el que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Dios. Aleluya. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, un conocedor de la ley. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, y le dijo, ¿cómo yo me voy a meter ya viejo en el vientre de mi madre? No te estoy hablando de un nacimiento, hermanos, de la mujer, hermanos míos, sino un nacimiento en Cristo. Vive Dios.
Dios, aleluya. La compasividad te lleva a no tener nada en contra de nadie. Su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Pablo le dice también en el 20:21: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo era fiel a lo que él creía, a sus enseñanzas. Pablo no variaba en nada, y dice que Pablo andaba de casa en casa. No me entendieron. Pablo no andaba de casa, se saltaba una casa y saltaba a la otra casa. Pablo andaba de casa en casa. Pablo les predicaba a los gentiles, a los judíos y a los griegos de igual manera. Gloria a Cristo. Aquí hay algo que aprender de Pablo. El evangelio no es para una nacionalidad. El evangelio no es solo para los hispanos. El evangelio no es solo para los gentiles. El evangelio es para aquel que lo quiera oír. Amén, gloria a Dios. Y tú y yo somos responsables de no hacer excepción de personas. Ah, qué lindo el Señor. Pablo miraba de la misma manera al judío como al griego, al esclavo como al libre. Pablo le predicaba, hermanos míos, donde Dios le daba la oportunidad, porque él era fiel a su llamado. Pablo no predicaba teoría, Pablo predicaba a Jesucristo resucitado, y Pablo predicaba, hermanos míos, arrepentimiento, no falacia. Y Pablo no escogía a las personas, sino, hermanos, que Pablo le hablaba porque él sabía que Cristo había muerto por todos. Gloria a Dios, aleluya. El domingo pasado les enseñé yo, hermanos míos, que Dios no vino por una iglesia nombre o concilio. Cristo vino por aquel quien hace la voluntad de Dios. Su nombre. Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pablo, hermanos míos, era fiel, y siempre que Pablo hacía algo, le decía al pueblo que la gloria se la dieran a Jesucristo. Su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Él, hermanos míos, se propuso exaltar a Cristo en todo. Ya voy a terminar para los que están durmiendo. Su nombre. Gloria a Cristo, aleluya. El problema es que no ha nacido Cristo aquí, mira. Dice la Biblia que Pablo llegó a unas horas de la madrugada y estaba uno que se durmió y se cayó, pero los demás estaban despiertos porque la enseñanza de Pablo era de Jesucristo. Había intereses. Es que hemos perdido el hambre por Jesucristo. Es que hemos perdido, hermanos míos, la sed por Jesucristo. Hemos perdido, hermanos míos, el deseo de servirle a Dios en todo, hermanos. Antes nos guardábamos, antes nos cuidábamos, antes no andábamos en cualquier lado porque queríamos darle la gloria a Dios, queríamos serle fiel a Dios. Habíamos en nosotros encontrado a alguien que nunca nos había amado, y nosotros nos enamorado de ese ser, pero vinieron, hermanos míos, las pruebas y te han enfriado y hemos perdido el hambre a Jesucristo. Ya la iglesia no viene a glorificar a Dios, ya la iglesia viene por un compromiso, porque hemos perdido el enfoque. Pero aquel que ama a Cristo viene a darle la gloria y la honra a Él, porque estamos enamorados de Él, porque lo esperamos con ansia a Él, porque sabemos que un día de esto vendrá, hermanos míos, y sonará su trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después aquellos que lo estamos esperando, que no vivimos solo los domingos una religión, sino que estamos 24 horas, 7 del día del año, pidiendo al Señor que venga, porque lo estamos esperando. Gloria a Cristo, aleluya. Pero ¿qué hace la iglesia hoy? Tú no esperas a Cristo porque tus hechos lo niegan. Tus hechos los están negando, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Habla Cristo, aleluya. Cuando yo empecé a estudiar este mensaje, quería hallar un mensaje que dijera: iglesia oyendo,
pero dormidos. Pero Dios no me permitió, porque Dios no quiere obligarte, Dios no quiere jalarte. Gloria a Cristo, aleluya. Dios no es como Mahoma, que si tú no le sirves, tú estás ya destituido de su gloria. Según Mahoma, Cristo lo que quiere es enseñarte a que lo ames de verdad, de que el amor que tú dices tener te nazca del corazón. Gloria a Cristo, Vive Dios, aleluya. Que cuando quieras servir a la casa de Dios, la sirvas con deseo. Que nadie te obliga a venir a la iglesia, sino que tu alma necesita. Por eso decía el salmista David: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama, oh Dios, el alma mía. El alma mía tiene sed, tiene sed, tiene sed, tiene sed, tiene hambre del Dios vivo. Cuando decía David: me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Cristo, aleluya. El hambre, el ansia de servirle. ¿Por qué vas a la iglesia? El pastor te lleva. No, me lleva un alma que necesita de Cristo. Me voy porque tengo una cita con el Todopoderoso. ¿Por qué tú das en la iglesia? Porque te obligan. No, porque yo amo la obra del Señor. Por eso yo doy a su nombre. Pero sin obligación, sin que nadie te ponga la navaja. Hay congregaciones que le están obligando. Ya en esta fecha el pastor empieza a predicar de las primicias, porque lo que quiere de ti es lo que tú le vas a dar el primer mes que tú vas a ganar. Yo no te ando predicando de eso, porque Cristo es el dueño del oro y la plata. Dios lo que quiere es la alma tuya, hermanos míos, es la que quiere Él salvar. Pero necesitamos esa hambre. Dejar de amar el teléfono y amar más a Cristo. A su nombre. Gloria a Cristo, aleluya. Lo caminó sin la mujer. La mujer se quedó como estatua. Pues ahí deja esa estatua, pero sigue caminando. Porque si Lot se queda, entonces ninguno hubiera sido salvo. Gloria a Dios. Porque la salvación es individual. Yo camino porque Dios me hace caminar. Yo predico porque Dios me da esa sed de predicar. Yo vengo a los servicios porque tengo hambre de Dios. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? No hace nada por Cristo, por su obra. Aleluya. A su nombre sea toda gloria. ¿Qué hubiera pasado si donde Jesús moraba? Haz cuenta que tú eres María Magdalena, te voy a poner. Y los hombres eran Tomás, porque no son tan de fe tampoco. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús había dormido en una camita ahí, Jesús humildemente. Y Jesús te dice: ve María y ve Tomás a limpiarme la casa donde yo dormí. ¿Qué hubieras sentido tú? No te dicen dos veces. Pero somos como Tomás, que tenemos que ver para creer. ¿Acaso no te dice la Biblia que Jesús mora en medio de nosotros? De que Él se mueve en medio de nosotros. ¿Acaso no dice el Señor que su Espíritu Santo está en nosotros? ¿Por qué no lo honramos? Porque no lo vemos. ¿Por qué el pueblo de Israel le pidió, hermanos míos, dioses a Aarón? Porque ellos querían ver. Y Aarón les tuvo que hacer una serpiente, un cerdo, no sé qué les hizo. Y ellos ahí ya estaban contentos. ¿Qué quieres tú? ¿Que yo me convierta en una serpiente de bronce? ¿Que yo te empiece a estafar? ¿Qué es lo que tú quieres para servirle a Dios? ¿Que te sienten? ¿Que te den, hermanos míos, disciplina? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que tú necesitas es enamorarte de Cristo. Gloria a Dios, Lo que tú aleluya. necesitas es poner a Cristo en primer lugar. Apartar los dioses paganos y poner a Cristo, como dijo Pablo. Ustedes tienen dioses paganos, pero este el que dice no conocido, a este verdaderamente hay que adorar, porque ese es el que nos va a salvar. A su nombre sea toda gloria. Eso es lo que necesitamos.
necesitamos enamorarnos de Cristo. Que la gente mire en ti un hambre de cambiar, de ser transformado. ¿Qué pasa si el pastor William, que es de Galilla, y yo llevo a alguien a trabajar y no le pago? Hablo, pero no hago. A su Gloria a nombre. Dios, aleluya. O el pastor William, que habla muy espiritual, pero allá vive como callejero hablando hasta, hey, güey, no, hermano. No, Gloria a hermano. Dios, aleluya. Tu boca tiene que salir cosa santa. Gloria a Deja Cristo, esas palabras, aleluya. o ese. Si no, salte del evangelio y dejemos de ensuciar el evangelio. Dejemos de ensuciar un nombre santo que es Jesús de Nazaret, hermano Cristo, mío, en aleluya. bocas sucias. Dejemos, hermano, de hablar de que Cristo cambia y yo no he cambiado. Santo Dios, aleluya. Ya va a pasar. Vive Dios, aleluya. Pablo era sumiso, mire lo que dice el 22 al 24. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Su nombre. Dios, aleluya. Dice Pablo que en Jerusalén le esperaban cadena. Y dice, hermanos míos, que le esperaban sufrimiento. Pero Pablo dice una palabra que quiero que te lleve en el corazón. Pero no estimo mi vida. No me importa lo que van a hacer a este cuerpo. No me importa los que van a dejar de seguirme. Los que van a dejar de acompañarme. No me importa si mi amistad se va a ir, me va a dejar de llamar. No me importa que todos me den la espalda. No me importa que la misma iglesia me dé la espalda. Porque ¿saben qué? Decía Pablo, este cuerpo ya no me importa. Lo que me importa es agradar a aquel que me llamó, hermanos míos. No sé si la iglesia me está entendiendo, hermano. Gloria a Dios. Las cadenas del sufrimiento de Pablo eran simplemente una señal que Pablo iba por buen camino. Alábale. Gloria a Cristo, Si tú estás aleluya. pasando problemas, si tú estás pasando, hermano mío, que la gente te está dejando por hablar en bien de Cristo, hermano, alégrate. Alégrate. Gloria a Dios, aleluya. Porque aquellos que no quieren cambiar se van a apartar de tu lado. Aquellos que no quieren vivir en vida santa no van a venir a estos lugares. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el yo, su cuerpo, su vida, su deleite. No lo quieren dejar. Para que tú entres al reino de los cielos, tienes que negarte a ti mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es dejar los deleites carnales. Gloria a Cristo, Gloria a aleluya. Dios, aleluya. Si vas a terminar divorciado, gloria a Dios, yo te respaldo. Nomás no te volvás, hermano mío, a andar mal. Ese es su nombre. Vive Dios, aleluya. Pero si es por la causa de Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿por qué no queremos nosotros, hermanos míos, cambiar? Porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Vive Dios, ¿Por qué celebramos aleluya. las fiestas paganas? Porque todavía hay una cosquillita de mundo dentro de nosotros. Su nombre. Porque andamos detrás de los paganos, porque hay una cosquillita de mundo dentro de nosotros. Santo Dios, aleluya. Porque primero pongo el yo y después a Cristo. Ayúdanos, Señor. Su nombre. El pastorado es un lugar, hermanos míos, una posición bien, hermanos míos, sufrida. Porque ¿sabes qué? Dejas de hacer muchas cosas. Tenés que negarte a ti mismo. Por amor a esta obra he dejado cosas que me han dolido. Por amor a esta obra, hermanos míos, he pasado tribulaciones, sufrimiento, lágrimas, lloro.
Pero he entendido, hermanos míos, que cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, Él nos honra a nosotros. Gloria a Cristo, aleluya. Pero ¿qué pasa, hermano? Amamos a Cristo de labio, pero nuestro corazón está lejos de Él. La primer pruebita, ya no voy a la iglesia. ¿Y qué te ha hecho Jesús? Cuéntame. Pásame el rollo, dicen los chavales. ¿Qué te ha hecho Jesús? Su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nunca podrás formar un carácter sin pasar por el horno de la prueba. Pablo no podría haber sido Pablo, apóstol de los gentiles, si Pablo no hubiera pasado por las cadenas que Pablo pasó. ¿Te imaginas ser azotado, ser metido al cepo y allá, hermanos, cantar alabanza? Ese es un horno de la prueba. Gloria a Dios, aleluya. Negarnos a nosotros mismos, hermano. Viene un familiar de no sé a dónde, ¿sabe qué? Todo el mes que esté mi familiar no voy a ir. Hermano, tú no has muerto a Cristo. Tú no has muerto a Cristo. Que no había un discípulo que le dijo, Señor, déjame que entierre a mis padres. En pocas palabras, no es que se habían muerto los padres, sino que le dijo, déjame vivir con ellos hasta que se muera y entonces te voy a servir. ¿Qué le dijo a Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Pero si nosotros, hermanos, cambiamos a Cristo por cualquier cosa, nosotros no hemos vuelto a nacer de nuevo, hermano. Déjame decirte que yo te aventaré una mentira ahorita para que te vayas contento, pero no es, hermanos míos, mi plan. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. He decidido predicar el Evangelio porque de todo lo que sale de mi boca voy a dar cuenta. Vive Dios. Gloria a aleluya. Dios, aleluya. A su nombre. Gloria. Pablo, hermanos míos, fue sumiso, disciplinado. Aquel hombre, hermanos míos, no sobrepasaba ningún mandamiento, ni se quejaba en ninguna prueba. Hermanos míos, nosotros no daremos señal del cristianismo con lo que hablamos, sino con lo que nosotros hacemos. Andaba yo trabajando con alguien, hermano, inconverso. Él es plomero, hermanos míos, le andaba haciendo un trabajo. Y me dijo, ¿es verdad que tú eres pastor? Y le dijo, sí. ¿Dónde tú pastoreas? En Irving. Es un converso, hermanos míos. Y me dijo, pero no eres como el fulano, no voy a decir nombre porque a lo mejor mira el video. Y le digo yo, no. Él es una persona y yo soy otra, pero somos cristianos los dos. Y me dijo, sí, me dijo, porque cada vez se machucó el dedo y dijo tantas maldiciones. Y yo corrí y le dije, bueno, y que no es pastor usted. Su nombre. Gloria a Dios. No es el nombre que te va a salvar. No es el nombre, hermanos míos, que vamos a convencer a los demás. No. Ellos quieren ver algo diferente en nosotros. Gloria a Cristo. Aquí la mujer se pone el velo porque es respeto a Dios. Pero nosotros, hermanos míos, tenemos que tener respeto a Dios en todo donde vamos y donde estamos. Amén, gloria a Dios. Porque aquellos se van a convertir viendo a nosotros el cambio. ¿Qué dice de las mujeres? Las mujeres, si están con un hombre que no es cristiano, quédense con ellos, que ellos se van a salvar por el comportamiento de ¿quiénes? De ellas. Amén, aleluya. Ay, a ver, hermano, que puedo estar con... Sí, puede estar con él. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando aquel sinvergüenza te ofrezca algo que no va en favor de la Biblia. No, papito lindo. ¿Se me va a ir? No se va a ir. Él quiere ver, a ver hasta dónde ama a Dios. ¿Sí, no? ¿No se han enfrentado con unos jefes ustedes que le dicen, no sé cómo le llaman, jefe, el sábado próximo yo no trabajo? ¿Estás corrido, papá? ¿Estoy corrido? Pues estoy corrido desde ya, pero yo no vengo ese día. A ver si no te habla ese fin de semana para volverte al trabajo. Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién de ustedes que ha entregado todo? Padre, madre, propiedades. ¿Quién de ustedes no va a ser recompensado en esta vida y en la vida venidera? ¿Quién? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
Vive Dios. Su nombre. Aleluya. Satanás te prueba. Satanás te prueba, te pone tanto. Y mire, hermano, somos tan fáciles que con las mismas mañas de antes caemos, fíjate. El diablo no se actualiza, hermano. El diablo no pone un reset. No pone. Las mismas mañas está utilizando desde hace mucho tiempo. Y la iglesia cayendo, cayendo y cayendo. Al cabo ahí está Dios que está allá abogando por nosotros para que Dios nos perdone. Pablo no era así. Pablo era un hombre fiel. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. La grandeza del cristiano va de la mano con la humildad y la sumisión. Mire lo que dice el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar el testimonio del evangelio de gracias de Dios. Pero dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida por mí mismo. Mire qué lindo Pablo, hermanos míos. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y cierro con esto, versículo 27. Vive Dios. Aleluya. Porque no he rehuido anunciaros todo el evangelio de Dios. Por último, Pablo era un hombre valiente. Gloria a Cristo, aleluya. Pablo no lo silenció el látigo. A Pablo no lo silenció, hermanos míos, las amenazas. A Pablo no lo silenció el cepo ni las cárceles. A Pablo no lo silenció que todo el pueblo que él servía cuando andaba detrás de los cristianos se echaran en contra, y a lo mejor hasta su familia también. Pablo no le cayó nada a la boca de predicar el evangelio. Gloria a Dios. Pablo, hermano, hablaba y hablaba, porque el temor no te tiene que silenciar la lengua. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos cristianos en los trabajos el diablo nos ha silenciado la lengua? No podemos hablar de Cristo porque saben nuestras mañosadas. Ay, anda, dime. ¿Querés invitar a la campaña? Ay, pero es que a veces me sale una palabra y me la va a sacar. Gloria a Dios. Aleluya. A la lonchera le tiro un piropo, no hombre, me va a descubrir. Gloria a Cristo, aleluya. Andamos enmudecida la lengua. ¿Cómo le vamos a hablar que tenemos a la par si sabe que somos más malos que el diablo? Vive A su Dios. nombre. Aleluya. Mire, hermano, de esos cristianos está lleno, hermano, el mundo. De esos cristianos, hermanos míos, muy santos en las iglesias, pero más diablos que diablos fuera de la iglesia, hermano. Mire, yo le puedo contar varios conocidos y les puedo dar nombre, hermano, pero me los guardo. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano mío, los ve bien, hermano, santito, con saco, con velo, alabando a Dios, hermano. Pero nosotros lo conocemos como son de pícaros. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. De eso está lleno el mundo. ¿Por qué cree que el hombre de afuera no cree en nosotros? Por el testimonio de nosotros. ¿Por qué no cree en la familia? Por el testimonio de nosotros. Para ser cristiano como vos, no, hombre, mejor me quedo así. Y los calla la boca, y por eso vemos que en las campañas no traemos a ni uno. Gloria a Dios. Aleluya. Y el pastor pidiendo, pero si aquí quieren invito y todos saben cuál pícaro soy. A su nombre. Gloria a Cristo, aleluya. Pero a Pablo no le cayeron la boca. Imagina estar enfrente de esos ancianos, Pablo hablando. Pablo en una ocasión dijo, ahora traigo las marcas de Cristo. Ahora ustedes no me van a causar molestia, porque ahora traigo las marcas de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. El amor de Pablo por Cristo echaba fuera todo temor. Temor al fracaso y temor, hermanos míos, al qué dirán.
Cuando nosotros, hermanos, no somos valientes, nos volvemos mezquinos y nos volvemos falsos de este evangelio. Lo callamos, hermanos míos, y lo vivimos solo para nosotros. Y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos, dijo Jesús, y haciéndolos discípulos. Es una misión que nosotros tenemos que dar, pero no olvidando que antes de hablar del Dios transformador, nosotros tenemos que proponernos algo: enamorarnos de Cristo. ¿Sabes por qué? Una persona enamorada se vuelve ciega. El hombre puede tener muchos defectos, pero la novia no lo vio. No porque no los ha visto, sino porque ella no quiere verlo, porque ella está bien enamorada. Dicen los de Colombia, embobada. La novia espera ver al novio. Y el novio de igual manera, hermanos míos. Se enamora locamente, hermano. Mire las personas cuando entran de novio, hermano, qué contentos, qué sonrientes. Mírenlos a los 2 años después. Pero nosotros como cristianos tenemos que enamorarnos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú te enamoras de Cristo, hermano, te ciegas a todo. Tú quieres perder un día de trabajo, pero menos un culto. No te lo pierdes. No vas a estar, hermanos míos, en tu silla viendo para todos lados y los demás cantando alabanza, hermano, como locos, y tú distraído. No vas a estar así. Porque Cristo no lo traes en la Escritura, ni lo traes, hermanos míos, como los católicos. A Cristo lo traes aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Cristo está aquí en tu vida, hermano, hasta para agarrar una uva, comértela en el supermercado, hermano, te hacen Cierto. Gloria a Dios, aleluya. Antes no miraba en la tienda de comida que los chinos ponían ejemplos. Pero los chinos no habían topado con los hispanos, ¿no? Va la mujer con el carrito, agarra, ya el cipote da la vuelta y agarra, y va la mujer de nuevo. Ahora ustedes ven esas chinitas ahí, no. Ese no, hombre. Gloria a Dios. Pero el que trae a Cristo en su corazón, hermano, no practica la sinvergüenza. Gloria a Dios, aleluya. La mujer no cuida mucho a su hombre. Si él ama a Cristo, la va a respetar. Pero si es condenado no ama a Cristo, hermano, aunque usted le ponga una cámara. Cierto. Sí, Aleluya. La mujer, los hombres no cuidan a las mujeres. Si la mujer ama a Cristo, te va a respetar. Pero si ella no ama a Cristo, hermano, el detalle está en que Cristo nazca en nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo le pido a Dios algo. Enamora esta iglesia de ti. Haz que tú nazcas en los corazones de ellos. Un pueblo que ama a Dios, hermano, no necesitas andarlo arriando. No. Hermano, ¿y por qué no vino? Ay, hermano, es que no he podido, pero al rato voy. Al rato te vas a quedar y es el diablo porque no te quiere, hermano mío, convertir. Gloria a Dios, aleluya. Porque no Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué nos damos mentiras? El que tenés a la par, hermano mío, no gastes la energía, hermano. Mira, si no se enamora de Cristo, hermano, nunca te va a hacer caso. Hay que orar, amor, Hani, hay que orar. ¡Déjalo! Vete tú a orar. Si él no ama a Cristo, nunca va a orar. Y si va a orar, va a ser por complacerte y al rato va a estar. Porque obligado no te deja la par tuya. Gloria a Dios. Su nombre. Deja que se enamore de Cristo. Gloria a Dios, Y vas aleluya. a ver que después no lo vas a tener que andar riendo. No, él solo.
Te me voy a ir porque déjalo que vaya, hermano. Un favor te va a hacer. Vive Dios, Su nombre. aleluya. Pero Pablo, hermano, fue un hombre que amaba a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. El deseo del corazón de Pablo era no cesar de amonestar con lágrimas a cada uno. Su oración era para con todo. Y su despedida, hermanos míos, fue llena de amor y de compasión. Y le dijo a aquellos hombres, hermanos míos, en el cual yo he dado testimonio de mí mismo. Y ustedes como ministros tienen que seguir mi ejemplo. Y ahí donde nace la palabra de Pablo que dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque Pablo imitó a Cristo no haciendo las mismas cosas, sino hablando lo interior. Nosotros tenemos que amar a Cristo como Pablo lo amó, hermanos míos. Y Pablo, hermanos míos, lo primero que hizo, hermano, es negarse a sí mismo. Si tú nunca te niegas a ti mismo, no vas a poder servir a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hello. Aleluya. Si tú no te niegas, no vas a dejar, hermano mío, no te vas a poder enamorar de Cristo. No vas a poder. Gloria a Yo Dios. no te estoy diciendo que dejes trabajo. Yo no te estoy diciendo que dejes a nadie. Simplemente lo que te estoy diciendo yo, no dejes a Cristo. Gloria a Dios. Cuando tú no dejas a Cristo, lo demás Dios te va a dar la mentalidad y la sabiduría para tú hacer las cosas bien, sin dañar a nadie y amando a Cristo. Pero primeramente, haz que Cristo nazca en tu corazón. ¿Cuántos están contentos por el ayuno del sábado? Estoy deseando que llegue, hermano. Yo quiero ver la iglesia llena ese día. Pero aquel que no ama a Dios, hermano, aunque no le tocó trabajar, ya pidió trabajo. Vive Dios, Gloria a aleluya. Cristo, aleluya. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. A su nombre sea toda gloria. Dele palmas a Cristo, hermanos míos.